No tienes derecho ni sobre tu cuerpo, ni sobre tu alma, ni sobre tu espíritu. Porque Dios te compró con precio. Te rescató con la sangre preciosa de Cristo. Pagó el precio más grande que jamás se haya pagado por la raza humana. La sangre preciosa del eterno Hijo de Dios fue derramada para comprarnos a ti y a mí. Por eso el Señor dice que cuando nosotros creemos, somos sellados con ese sello del Espíritu Santo. Y que la primera razón por la cual Dios nos sella es para mostrar que somos posesión suya. La segunda razón por la cual Dios nos sella, y vamos a tener ese sello de Dios especialmente justo antes de la venida del Señor, es porque ese sello sirve para protegernos de las plagas que van a caer y de la destrucción que vendrá sobre los habitantes de esta tierra. Amigo, amiga que me escuchas, los que no tengan el sello de Dios van a recibir las plagas finales. Busquen conmigo, por favor. Apocalipsis, capítulo 9. Dice el versículo 4. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, como leímos hace un momento. Que no dañasen ninguna cosa verde ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Los que van a ser dañados van a ser los que no tengan el sello de Dios en la frente. Y dice, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento es como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué terrible va a ser este tormento por 5 meses. La gente va a querer morirse del tormento, pero no van a poder morir hasta que Dios cumpla su juicio sobre ellos. ¿Y sobre quiénes va a caer la desgracia? ¿Quiénes van a ser dañados? Los que no tengan ¿qué? El sello de Dios en su frente. Y eventualmente la cosa se pone más grave. Primero tienen que ser atormentados, ya lo leímos en Apocalipsis 14, pero luego también viene la destrucción final sobre los que no tienen el sello de Dios. Lo vamos a leer en un momento. Ahora miren sobre quiénes caen las plagas, las 7 copas de ira. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16, versículo 1 y 2. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera, tumores malignos, pestilentes, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Sobre quiénes van a caer las plagas, las copas de la ira de Dios? Sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y que adoran su imagen. Así que, hermano, esto es serio, amigo, amiga. Si tú no tienes el sello de Dios, vas a ser dañado. Y si tienes la marca de la bestia, te van a caer las plagas.
Por eso es necesario tener el sello de Dios en nuestra frente para ser protegidos de la terrible desgracia que vendrá sobre todos los que tengan la marca de la bestia. Por un lado, la bestia dice que el que no la adore, los va a mandar a matar. Pero por otro lado, Dios dice que el que adore la bestia, le van a caer las plagas, va a ser atormentado, y miren finalmente lo que le va a pasar. Vamos al libro de Ezequiel, al capítulo 9. Ezequiel en el capítulo 9, dice el versículo 1: clamó a mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Los escribanos colocan un sello, la escribanía se lleva para autenticar algo, un documento. Y este varón vestido de lino, este ángel, traía un tintero de escribano en su cintura. Y dice el versículo 4: y le dijo Jehová al varón que tenía el tintero de escribano: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman por todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Aquí se menciona Jerusalén. En el libro de Apocalipsis se habla de 2 ciudades. Una es Jerusalén y la otra es Babilonia. Babilonia representa la iglesia falsa, pero Jerusalén, dice Apocalipsis 21:9, es la esposa del Cordero, representa la iglesia de Cristo. Y dice que el ángel recibió la orden de parte de Dios: pasa por mi iglesia, por Jerusalén, por mi pueblo, y colócales una señal en la frente a los hombres que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ahora escuchen, por favor, porque los que sí reciban el sello de Dios van a estar llorando, gimiendo, clamando por las cosas feas, las abominaciones que se hacen dentro de Jerusalén, que es el pueblo de Dios. No todos los que sean parte del pueblo de Dios van a recibir el sello de Dios, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, y no alcanza con ser parte de la iglesia, ser miembro de la iglesia para ser salvo. Hay muchos que pertenecen al pueblo de Dios, pero no van a recibir el sello de Dios, porque la orden es: ponles una señal a los que gimen y claman abominaciones que se hacen dentro de ella. O sea que aún dentro de la iglesia de Dios va a haber ¿qué? Abominaciones. Sigan leyendo. Y a los otros dijo oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid
y salieron y mataron en la ciudad de Jerusalén. Y aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo, dice el profeta, y me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ¡ay, Señor Jehová! ¿Destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande en sobremanera, pues la tierra está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Hermanos, son cosas muy solemnes las que estamos leyendo. El que no tenga el sello de Dios en su frente, no solamente va a ser atormentado, no solamente va a recibir las plagas, las 7 plagas postreras, pero también va a ser muerto, porque no tiene el sello de protección sobre él. Y no importa que sea miembro de la iglesia, no importa que sea parte del pueblo de Dios, si no tiene el sello de Dios en su frente, será destruido. ¿Entendemos esto? Que el sello es un sello de protección. Muestra que le pertenecemos a Dios. Y con ese sello Dios nos va a proteger de la destrucción que vendrá. Ahora, ¿cuál es el sello de Dios? ¿Qué representa ese sello de Dios? Acabamos de leer que en el mensaje del primer ángel Dios dice: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué nosotros le pertenecemos a Dios? ¿Por qué Él coloca su sello sobre nosotros? ¿Qué derecho tiene Él de mandarnos a adorarle, a temerle, a obedecerle, a darle a Él gloria? ¿Por qué tenemos que darle gloria a Dios? ¿Qué derecho tiene Él? ¿Por qué? Porque Él, ¿qué? Él nos creó, exactamente. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Dice el versículo 11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Noten que Apocalipsis 14:4 dice: temed a Dios, honrad a Dios y dadle gloria, dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y ahora Apocalipsis 4:11 dice: digno eres, Señor, de recibir la gloria y la honra. Cuando Dios manda que le honremos, a que le adoremos, a que le sirvamos, a que le temamos y le demos a Él gloria, dice aquí que Él es digno de recibir esa honra y esa gloria, porque Él es el creador, porque Él creó todas las cosas. Él tiene derecho sobre este mundo y sobre sus habitantes, porque Él nos creó. Pero no todos reconocen la autoridad de Dios. No todos reconocen su derecho. No todos reconocen su señoría. La mayoría de los habitantes de este mundo o rechazan a Dios o no creen que hay un Dios a quien tenemos que darle cuentas. No creen que hay un Dios que nos creó, porque han sido enseñados a través de la evolución. No que un Dios nos creó y nos dio la vida. No, el hombre vino por casualidad. La vida en este mundo apareció así de una gran explosión y luego comenzó la vida, una célula, una ameba en el agua, y luego
se formó en un renacuajo y con los millones de años se fue transformando. Ustedes saben la evolución. Y luego crió patas y luego se arrastró y luego hizo patas más grandes y comenzó a caminar y finalmente se paró en dos patas como el mono. Y de ahí viene el hombre. Eso es lo que la raza humana ha escogido creer para negar a Dios. Para no decir que hay un Dios creador, porque si Dios no nos creó, entonces tampoco hay un Dios a quien darle cuenta y puedo vivir la vida como se me da la gana. Total, no tengo que dar cuenta, no hay un juicio. Pero el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por eso Dios merece que lo respetemos, que lo honremos, que le adoremos, porque Él es el creador. ¿Y saben? La mayoría de la gente no cree que hay un Dios. El resto del mundo, y son millones de millones, adoran a dioses falsos. El país más grande, más habitado del planeta Tierra es la China. 1 de cada 5 habitantes del planeta Tierra es chino, vive en la China, y sin embargo no adoran al Dios creador, adoran a dioses paganos. La India, otro país, adoran al Buda. El ser humano no reconoce al Dios creador. Y lo triste es que los que decimos creer en Dios tampoco le damos honra, tampoco le adoramos y tampoco le obedecemos. Por eso Dios manda el mensaje, temed a Dios y dadle gloria, porque Él es el creador. Ahora, Dios dará a sus hijos que le pertenecen, que le obedecen, y esos son los que Él va a proteger. Y Dios coloca una señal que muestra su autoridad. El sello de Dios, la marca que Dios coloca, es una marca de su autoridad. Es una señal que muestra que aquellos que le han aceptado le reconocen como el creador. ¿Cuál será esa marca, ese sello del Dios creador sobre sus criaturas que le reconocen como Dios creador? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a buscar en el libro de Ezequiel, ahí mismo donde leímos hace un momentito, donde decía que viene un ángel que va a poner su señal, su sello sobre los verdaderos hijos de Dios. El mismo profeta Ezequiel vio cuál es ese sello con el cual Dios va a sellar o va a marcar a sus hijos para mostrar que son su pertenencia, que lo reconocen a Él como Dios y por eso le pertenecen. Ezequiel capítulo 20, dice el versículo 12. Ezequiel 20, 12. Les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. ¿Qué dice Dios? ¿Les di mis qué? Díganlo, ¿mis qué? Mis sábados. Para que sean señal entre mí, entre Dios y mi pueblo. ¿Y qué tiene que ver el sábado como señal de Dios? ¿Por qué Dios dice que el sábado es su señal? Bueno, vamos a ver. Vamos al libro de Éxodo. ¿Por qué el sábado es una señal de Dios sobre sus hijos? Éxodo en el capítulo 31. Comenzando con el versículo 13.
tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: en verdad, vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque es santo a vosotros. El que lo profanare, de cierto que morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Dios va a cortar del pueblo de Dios a cualquiera que profane el sábado. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es reposo, sábado consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de sábado ciertamente morirá. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señal. Miren el versículo 17, señal es para siempre. ¿Qué cosa es el sábado? Señal. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. ¿Qué tiene que ver el sábado con el pueblo de Dios y con el Dios creador? La Biblia dice que Dios hizo el mundo en 6 días y reposó el séptimo día. Y es la señal que nos recuerda que Dios es el Dios creador. Y la puso como señal sobre su pueblo. Ahora ustedes dicen, bueno, pero yo sé que el sábado es el día que guardan los judíos, el pueblo de Israel. Pero los cristianos, el sábado, ¿no es el domingo el día que guardan los cristianos? El sábado ahí dice que es la señal para el pueblo de Israel. Pero ¿y nosotros? Déjenme decirles, es cierto, los judíos guardan el sábado hasta el día de hoy. Y lo han guardado por generaciones de generaciones. Pero ¿por qué creen ustedes que los judíos guardan el sábado? ¿Quién les mandó a guardarlo? ¿Quién? ¿Quién les mandó a los judíos a guardar el sábado? Dios mismo. ¿Y por qué a los judíos? Porque los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Eran su pueblo elegido. Cuando digo eran, es porque algo pasó. Como ellos rechazaron al Hijo de Dios, la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Finalmente, por haber rechazado al Hijo de Dios, Dios tuvo que hacerlos a un lado, como pueblo escogido. Pero por siglos fueron el pueblo escogido de Dios. Ahora escuchen bien, porque Jesús nació como judío. La Virgen María era judía. Los 12 apóstoles eran judíos, los 12. El apóstol Pablo, San Pablo, era judío y hasta perseguía a los cristianos. La iglesia cristiana es la continuación del pueblo de Dios. Dios tuvo que rechazar a la nación judía
como nación porque rechazaron a su Hijo. Pero Dios no rechazó nunca a su pueblo escogido. Todos los que le aceptaron, los que creen en su nombre, siguieron siendo pueblo suyo. Así dice el apóstol San Pablo, Dios no rechazó a su pueblo, rechazó a los que lo rechazaron a él. Pero no rechazó porque todo el pueblo cristiano nació del pueblo judío y los primeros apóstoles, todos fueron judíos, Cristo fue judío. Los primeros 3.000 que se bautizaron el día de Pentecostés fueron todos judíos. Dios sacó un remanente de ese pueblo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Dios no tiene dos pueblos, ni Dios tiene dos medios de salvación. Algunos creen, bueno, en el Antiguo Testamento el pueblo escogido eran los judíos y se salvaban por guardar la ley. El Nuevo Testamento, el pueblo escogido son los gentiles y nos salvamos por creer en Cristo, no por guardar la ley. Y vamos a ver un poquito más de esto hoy. Pero estamos hablando ahora de la señal del pueblo de Dios, del pueblo escogido. Y el apóstol San Pedro nos dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios. Nosotros somos el pueblo adquirido por Dios. Nos compró con la sangre y nos pone la señal de que le pertenecemos. Y esa señal, esa marca, ese sello de pertenencia, de posesión, es para todos aquellos que le reconocen como el Dios creador y están dispuestos a servirle. El sábado es justamente la señal de todo el pueblo de Dios. Y hablando de judíos, es cierto que los judíos guardaron el sábado